Bien. Habíamos estado hablando de intervalos de confianza de una población. En la estimación, teníamos estimación puntual y estimación también por intervalos. En el caso de la media, teníamos tres fórmulas. Esas fórmulas, cuál utilizábamos, dependía de qué información se nos daba. Y habíamos mencionado, en el caso particular, si conocíamos la desviación poblacional, hacíamos uso de la normal. Acá nos aparecía Z sub C. Y acá teníamos el término de la desviación. Este era el intervalo. Había un doble signo acá. Considerábamos el menos para el límite inferior y el más para el límite superior. En el supuesto que la desviación poblacional fuese desconocida, hacíamos uso de la desviación de la muestra, pero teníamos dos opciones. En el caso que la muestra fuese mayor de 30, seguíamos haciendo uso de la normal y teníamos acá Z crítico. Sustituíamos la desviación poblacional por S, que era la desviación muestral. Pero si el tamaño de la muestra era menor que 30, hacíamos uso de la distribución T de Student. Por eso nos aparecía acá T crítico. Esta distribución dependía de un término que le llamamos grado de libertad. Lo representábamos con esta letra, es la letra NY, y lo definíamos como N-1. Y en el caso de la proporción, hacíamos uso de esta fórmula independientemente del tamaño de la muestra. Siempre la normal. La muestra podría ser 5, un valor pequeño, pero siempre hacíamos uso de la normal. En el caso de que vamos a considerar hoy, que lo conocemos como diferencias, igual tenemos varias fórmulas dependiendo, de manera en el caso de la media, dependiendo de qué información es la que se tiene. Si las desviaciones son conocidas, las poblacionales, hacemos uso de la distribución normal. Y nos aparecía acá Z sub C. En el caso que las desviaciones fuesen desconocidas, pero las muestras mayores que 30, seguíamos haciendo uso de la distribución normal. Sustituíamos estas desviaciones que teníamos aquí, poblacionales, por las desviaciones de la muestra. Y seguíamos haciendo uso, decíamos, de la distribución normal. Nos aparece Z sub C. Pero si las desviaciones son menores que de 30, hacemos uso de la distribución T de Student. Acá hay un supuesto adicional, eso lo miramos cuando poco más adelante, quizás mañana, pero hacemos uso de la distribución T de Student y nos aparece acá un T crítico, no Z, en el caso de la normal. El supuesto es en este término que se sustituyen las desviaciones por algo que vamos a conocer como varianza ponderado. Como repito, lo vemos eso más adelante. Y en el caso de las proporciones, siempre hacemos uso de la normal, independientemente del término o del tamaño de la muestra. Y acá tenemos esa diferencia. Mencionábamos en la clase anterior que por qué tomábamos en cuenta las diferencias. En el caso de una media, la primera de las fórmulas. En el caso de la media, la segunda de las fórmulas. Igual, aunque hiciésemos uso de la distribución T, acá teníamos la diferencia, el estimador puntual. Y en las proporciones, pues similar, acá teníamos la diferencia, en este caso de las proporciones. Las fórmulas en sí son una ampliación de una población a dos poblaciones. Como lo que se va a hacer es comparar, una manera de compararlo es mediante las diferencias, ¿no? Mediante diferencias. Les aconsejo, al igual que antes, que de ser posible tener a mano esas fórmulas, ¿verdad? Ok. Veamos qué haremos en el caso de diferencias, que como decíamos, se suelen utilizar para comparar dos poblaciones. Vamos a referirnos de manera inicial al caso de medias.
Si las muestras son mayores que 30 para ambas poblaciones, recordemos que decíamos, hay dos poblaciones, tomamos una muestra de cada una de las poblaciones. Si son mayor que 30, el comportamiento es casi normal. Pero si es normal, pues no habría ningún problema. Y se suele expresar el término sobre todo, como valor esperado o media de diferencias de medias. Bueno, media muestral es la diferencia de las medias muestrales, ¿verdad? En este caso, para el valor esperado y toda esta expresión para el error estándar. Toda esta expresión para el error estándar. Lo que nos va a interesar es la estimación. Tenemos dos tipos de estimaciones. Una estimación puntual, en la cual asumíamos que aquello que conocía, que obteníamos en la muestra, se iba a cumplir para la población. Entonces, para ello vamos a suponer que tenemos dos poblaciones distintas. De alguna u otra forma podemos separar la población en dos con medias desconocidas. Tienen que ser desconocidas porque no tendría sentido la estimación. Porque recordemos que estimar es encontrar algo o aproximar algo desconocido. Vamos a partir de manera inicial con uno de aquellos casos que mencionábamos en los cuales las desviaciones estándar de las poblaciones, son dos, por eso en plural, son conocidas. Tomamos dos muestras, una muestra de tamaño 1, población 1, una muestra de tamaño n-2 para la población 2, y en estas muestras obtenemos estas medias. ¿No? El estimador puntual, decíamos, hemos mencionado que aquello que se obtiene en las muestras, es lo que vamos a asumir para la población, justo en el estimador puntual. ¿No? Y en el caso del intervalo de confianza, recién miramos, la fórmula es esta de acá. Y en la gran mayoría de textos suele aparecer en una tabla la información de esas poblaciones, el tamaño de las muestras, las medias que se obtienen en esas muestras y las desviaciones de cada una de estas muestras. Y el término puede parecer bastante simplón en el sentido de sustituir numéricamente cada uno de los términos acá. De esta tabla hace falta algo, y es Z sub C. Como son conocidas las desviaciones, haríamos uso de Z sub C. Pero recordemos que esto lo encontrábamos con el nivel de confianza, con la aplicación que hayamos utilizado en su momento. Y en el caso de que conozcamos las desviaciones y sean mayores que 30, hacemos uso de las muestrales y seguimos utilizando Z sub C, como recién mirábamos en el caso de una tabla. Ilustremos todo esto con un ejemplo. Ilustremos esto con un ejemplo. En el enunciado presente se nos dice que a un grupo de investigación le interesa conocer la diferencia. Ya hay un término ahí que nos da una pauta de qué podemos utilizar, qué nos estarían pidiendo. Encontrar la diferencia. Y en el caso particular de concentraciones de ácido úrico con pacientes con síndrome de Down y pacientes que no tienen el síndrome de Down. Ahí podemos hacer una clasificación entre ellos. Hay algunos que padecen el síndrome de Down, hay otros que no lo padecen. Estas podrían ser las poblaciones. En un hospital, para tratamiento de pacientes con retardo mental, en este problema lo tomé de un examen, el término de retardo mental me parece medio ofensivo, pero en algún sentido. Bueno, con retardo mental, de esa primera población, que sería las que padecen el síndrome de Down, se toma una muestra de 12 individuos. De esa muestra se encontró que la media era 4.5 con estas unidades. Es como que tuviésemos edad y la edad es en años, ¿no? La media es 4.5 con estas unidades. Y en el mismo hospital general se tomó una muestra de 15 individuos normales, los que no padecen el síndrome de Down, de la misma edad y sexo, y se encontró que la media
era 3.4 de estos 15 individuos. Se nos dice razonable suponer que las dos poblaciones son normales y sus varianzas, aquí cometí un error, ya me percaté, sería una Z acá, no sé cómo pude copiar eso. Las varianzas son 1 y 1.5 y nos piden, la pregunta casi está en el enunciado, que tendremos que utilizar, se nos pide un intervalo de confianza, se nos da el nivel 95% y aparte de ello, se nos dice que es para una diferencia de medias. Como mencionaba antes, generalmente la mayoría de las informaciones numéricas en los textos, aún en los exámenes también es muy frecuente aparecer o mostrar esa información como tablas, mostrar esa información en una tabla. Hay que distinguir una población y una segunda población. Bueno, hemos llamado acá, eso es a criterio de cada quien, no varía realmente si se escoge una o en su defecto la otra. Una población 1 podría ser que padecen el síndrome de Down y una población 2 aquellos que no padecen el síndrome de Down. En teoría, esta es la fórmula. En esta fórmula tendremos que sustituir las medias, media de la muestra 1 menos la media de la muestra 2, el Z sub C, el valor crítico que utilizaríamos, en este caso, recordemos que lo encontramos con el nivel de confianza, y acá tenemos algo. Miren, este problema salió en un examen, y sin ser así tétrico y extremista, nadie tuvo bueno el problema. Por lo siguiente, miren, voy a retroceder algo acá. Generalmente en las tablas suele aparecer esto. La desviación 1, desviación 1, desviación 2. Y en el problema, lo que se nos da acá es varianza. Recordemos que la varianza es la desviación al cuadrado. La varianza es la desviación al cuadrado. Esta es la fórmula. En esta fórmula ya aparece, cuando nos aparece este término al cuadrado. Entonces, en la tabla ya se nos da la desviación 1 al cuadrado, la varianza 1. La desviación 2 al cuadrado. Ya se nos dan esos términos al cuadrado porque la información que se nos proporciona es varianza. El gran error fue elevar al cuadrado estos términos que ya lo estaban por ser varianzas. Bueno, como mencionábamos, sería sustituir la media de la muestra 1, la media de la muestra 2, el valor crítico para un 95%, quiero que lo recordamos, es el que más hemos utilizado. Y acá, como los términos están al cuadrado, si se nos diese desviación, sí lo elevamos al cuadrado. Como se nos dan varianzas, ya están elevadas al cuadrado. Sería de esta manera. Tapo momentáneamente esto de acá para consultarles si estamos de acuerdo que de esta forma encontraríamos los números. No sé si habrá alguna consulta. ¿O estamos de acuerdo con lo expresado? Tener presente que en la tabla típicamente se nos dan desviaciones, pero en este problema en particular, información que se nos brindaba era varianza. La información, repito, que se nos brindaba era varianza. ¿Qué encontramos primero? Pues todo esto de aquí. Todo esto de acá. Del Z sub C, perdón. El Z sub C, que era 1.96. Eso lo considero, lo estoy copiando porque creo que es el que más hemos utilizado para intervalos de confianza. ¿No? Sustituimos las medias de la media 1, de la población 1, la media de la muestra 1, perdón, de la muestra 2,
el z sub c, y acá, como están elevados al cuadrado, ya lo tenemos, la varianza. Este término es el que encontraríamos primero. No sé si habrá alguna pregunta. Se me escuchan, ¿verdad? Sí, todo bien, Lick. Ok. Encontrando numéricamente, obtenemos esto. Repito, lo que está en este color como lila es lo que tendríamos que realizar primero. Ese término, eso que sumamos y restamos, es lo que vamos a conocer como error de estimación. Como, repito, error de estimación. Eso que restamos y sumamos. Hay un doble signo acá, me refiero al positivo, negativo, considerando el signo menos, encontramos el límite inferior, considerando el signo más, encontraríamos el límite superior. El 1.1 en sí es la diferencia de las medias muestrales. La diferencia de las medias muestrales, el 4.5 menos 3.4. Quedándonos esto de aquí. Ese es el intervalo. Ahora acá sucede que la interpretación cambia a lo que quizás hemos considerado antes. Me refiero a lo siguiente. Diríamos, estamos un 95%, es el nivel de confianza, seguros que la diferencia está aquí. La diferencia está aquí. Pero recordemos que lo que se busca es comparar poblaciones. Repito, lo que se busca es comparar poblaciones. Y cuando se va a comparar, bueno, como mirábamos en la clase anterior, es que si uno es menor que el otro, o que si son iguales, o que si ese uno es menor que el otro. Se van a comparar poblaciones, ¿no? Y una forma de ver esa comparación, pues lo mirábamos ayer, era precisamente viendo unos signos. Voy a tapar todo esto para ilustrar y hacer unas preguntas previas acá. Voy a copiar dos intervalos y le voy a hacer alguna pregunta. Imaginémonos que el intervalo que tenemos es este. 1 menor que X menor que 4. Y la pregunta va en el sentido, ¿qué signo tiene X? Signo, no estoy preguntando valor, signo, positivo o negativo. Positivo. Positivo. Entonces, el X tiene que ser, este X tiene que ser positivo. Obviamente, este valor de X debe de ser positivo, pero también debe de estar entre 1 y 4. Nos va a interesar lo del signo. Lo vemos un poquito más adelante del por qué. Porque X podría ser 2. Es un valor positivo. Está en el intervalo. ¿Verdad? Está en el intervalo. Pero X, 6, es positivo, pero no está en el intervalo. Debe de cumplir esta condición, que sea positivo, pero que se encuentre entre esos dos números. ¿Verdad? El que sea positivo no es suficiente, sino que hay algo adicional, y es que el número se encuentre entre 1 y 4, en el ejemplo ilustrado acá. ¿Verdad? Entonces, si X fuese 2, no habría ningún problema, ¿no? Pero como mencionaba, nos van a interesar los signos. Entonces, quedémonos con esto. Ahora bien, y si tuviésemos este intervalo, consideremos menos 2 menor que X menor que 3. ¿Qué signo tiene X? Utilizo el nombre, el término signo. Negativo. Puede ser negativo. Puede ser negativo. Para el caso que sea menos 1, es negativo. Pero ¿será ese el único caso? No, porque es posible que X sea 0. Menos 1 está en el intervalo, pero es posible que X sea 0. Sea, con la letra A acá, sea 0. Es decir, es posible esto, que X sea 0.
¿Por qué? 0 está en el intervalo, ¿o no? Sí. ¿Sí? Pero También podría ser el 2, positivo. podría ser el 2. Como mencionábamos, el signo es el que nos va a interesar. Entonces es posible que X también sea positivo. X sea positivo. Permítanme, el 2 que mencionó usted, ¿verdad? Es positivo. No sé si estamos de acuerdo. ¿Sí? Ok. Ilustremos que es el que nos va a interesar de manera inicial o de manera casi general lo siguiente. En este caso, disculpe, me estaba sombreando, pero no había cambiado el color, entonces aparecía en blanco. En este caso, tenemos que X es positivo. Lo que estamos tomando es lo que está acá adentro, entre los dos números, valga la redundancia, entre los dos números. Y debe de ser positivo. ¿Por qué? Porque el límite inferior es positivo y el límite superior es positivo. Los dos extremos tienen igual signo. Si los dos extremos tienen igual signo, ese signo que tengan los extremos debe de tener el término acá. Debe de tener el término acá. En el supuesto de que los dos extremos sean negativos, el número de adentro debe de ser negativo. Pero se nos puede presentar también algo como esto, en el cual un extremo es negativo y el otro extremo es positivo. Entonces, siempre que un extremo sea negativo y el otro positivo, se nos pueden presentar cualquiera de estas tres cosas. Cualquiera de estas tres cosas. Que lo que se encuentre dentro de los números, aquí, lo que hemos llamado X, sea negativo, sea 0 o sea positivo. A diferencia que si consideramos el primero de los casos, que si los dos extremos son positivos, lo que está dentro, aquí, debe de ser también positivo. De manera similar, si los dos extremos son negativos, lo que está acá adentro debe de ser negativo. No sé si estamos de acuerdo con esto. Sí. Para la interpretación, como vamos a comparar, vamos a tomar en cuenta los resultados o los extremos del intervalo. Y nos vamos a percatar del signo. Nos vamos a percatar del signo. Okay. Volvamos al ejemplo que teníamos acá. Voy a borrar todo esto al ejemplo que teníamos ahí. Era esto. En este ejemplo tenemos este extremo, signo, es positivo. Este de acá es positivo. ¿Cómo debe de ser lo que está dentro entre estos números? Me refiero a esto de aquí. Permítame subrayarlo. Esto que está aquí, ¿cómo debe de ser? Me refiero a lo del signo. Positivo. Debe de ser positivo. No sé si todos los demás están de acuerdo con lo que decía su compañera. Debe de ser positivo. ¿Sí o no? Es justo lo que acabamos de mencionar. Sí. Debe de ser positivo. Esto que está sombreado debe de ser positivo. Y si esto que está sombreado debe de ser positivo, debe de ser mayor que 0. Lo que está ya sombreado es esto de acá. Como es positivo, debe de ser mayor que 0. No sé si estamos de acuerdo. ¿Sí? Y normalmente, esta condición es la que vamos a utilizar para comparar, pero así no se ve quizás tan claro lo de la comparación. Y hacemos uso de aquello del despeje y en vez de escribirlo de esta manera, lo escribimos así. Generalmente cuando se comparan números, aquello, si uno es menor que otro, si uno es igual a otro, o si uno es menor que otro.
La comparación en este caso sería esta. No sé si estamos de acuerdo. Para todo eso, tenemos de percatarnos en los signos que nos aparecen aquí, en los extremos del intervalo. En los signos que nos aparecen en los extremos del intervalo. Ambos son positivos. Ambos extremos. Como ambos extremos son positivos, significa que esto, lo que está en medio de esos números, debe de ser positivo, mayor que 0. Pero generalmente para la comparación, casi nunca se utiliza el 0, sino si uno es mayor, menor o igual que otro. De aquí dejamos un término a un lado de la desigualdad, obteniendo lo de aquí. Y esto es el que nos va a servir para la comparación, ¿verdad? Esto es lo que nos va a servir para la comparación. En palabras, la población 1, mu sub 1, la media 1, es mayor que la media 2. En palabras, repito, la media 1 es mayor que la media 2. Lo de la media 1, me voy por acá, son las personas con síndrome de Down, de la población 1, y debe de ser mayor de la población 2. La población 2 es aquello que tiene que no, sin síndrome de Down. Entonces concluimos que los que tienen síndrome de Down, población 1, es mayor que el de la población 2. No sé si estamos de acuerdo. La comparación la hacemos con una diferencia. Esa diferencia que encontramos acá, vemos los signos del extremo del intervalo. Como son positivos, en este caso, deberá de ser positivo aquí. Mayor que 0. No sé si habrá alguna duda. Todo bien, Lee. Todo bien. Veamos un segundo ejemplo. Espero que como les mencionaba, este problema se dio en examen. Y el gran error fue este, que casi siempre en la mayoría de textos suele aparecer en la tabla que se brinda desviación. Pero en este problema, bueno, el examen fue en época de la presencial, ¿no? Entonces no fue en época así, casi virtual. Pero independientemente hay que tener cuidado con la información que se nos da, ¿verdad? Veamos un segundo ejemplo. Veamos un segundo ejemplo. En el presente ejemplo, miren, les mencioné algo en una clase, casi siempre coloco colores para distinguir los términos. Y acá, pues, colores para una población y otra población. Pero generalmente en examen suele aparecer algo así y hay que ver la información que se nos brinda, ¿no? En el presente enunciado se nos habla de un científico que desea determinar si hay, me detengo ahí bruscamente, diferencia. Casi se nos dice que tenemos que encontrar una diferencia y es más, en el promedio. Recordemos que promedio es media. ¿Y qué diferencia debemos de considerar? ¿O qué es lo que vamos a restar? Recordemos que la diferencia es el resultado de una resta. La ingesta diaria de productos lácteos entre hombres y mujeres. Acá son personas. Bueno, en el caso anterior también. Pero una población, hombres, otra población, mujeres. En el caso anterior, una población era personas con síndrome de Down, otra población, personas sin síndrome de Down. Esas serían las poblaciones. En el caso que tenemos aquí, se nos dice que se tomó una muestra de 50 mujeres adultas, se registraron sus ingestas. Se hizo lo mismo con 50 hombres adultos, estas tendrían que ser el N, uno de los hombres, otro de las mujeres. Y como mencionábamos, la gran mayoría de veces la información se da en alguna tabla. Bueno, esa es la tabla. Esa es la tabla. Se nos dice que se quiere determinar si hay diferencia.
Bueno, inclusive más adelantito también se nos recalca que lo que tenemos que hacer es un intervalo de confianza del 90% para diferencia, para diferencia. Es indiferente, o sea, me refiero, no a la conclusión que se va a llegar. No se ve afectada, no uso el término indiferente como antes porque no puede confundirse con esto. A la conclusión que llegaríamos, que debemos de llegar, debe de ser la misma si utilizamos hombres menos mujeres, la población de hombres menos la población de mujeres o de mujeres menos lo de los hombres. Y obviamente, pues se pide que hay que concluir si hay diferencia. Se puede concluir que hay diferencia. Como mencionaba, es comparar poblaciones. Entonces, si hay diferencia o no hay diferencia. ¿Verdad? Bien. Aquí hay algo. En la tabla lo podemos ver. El tamaño de la muestra de los hombres, podría ser esta, la población 1, lo de los hombres, es 50. La población 2, mujeres, es de 50. Los tamaños de la muestra son grandes. Me refiero de que no son menores que 30. Entonces podemos hacer uso de la distribución normal. Podríamos hacer uso de la distribución normal. Notemos la información. Voy a leer acá donde nos dice lo siguiente. Tomó una muestra de 50 mujeres, muestra. Hizo lo mismo con 50 hombres, muestra. La información, o sea, lo que se encontró en las muestras, se presenta en esta tabla. Entonces, esta desviación es desviación de muestras, no desviación de población. La desviación de muestras. Como las muestras son mayores de 30, podemos utilizar la distribución normal, aunque la desviación sea de muestras. Al ser dichas muestras mayores que 30, podemos hacer uso de la distribución normal. Esa sería nuestra fórmula. En el caso anterior, acá en vez de S nos aparecía sigma, la letra o símbolo que utilizamos para desviación poblacional. Habría que encontrar Z sub C. Ese término no aparece típicamente en la columna, sino que este término depende del nivel de confianza que se nos está pidiendo. Ahora, del nivel de confianza, repito, que se nos está pidiendo. ¿Verdad? Es del 90%. Lo encontramos en la aplicación. Falta un 10% para llegar al 100. Entonces, ese valor es el que colocamos en la normal. Vamos a hacer uso de la distribución normal. 1.65. Bueno, es más, en la aplicación aparece 1.64485. Aproximado acá a 2 decimales. Aquí, este término, desviación, sí iría al cuadrado. Es desviación. En el ejemplo anterior era varianza. Ya está el término elevado al cuadrado. Como antes, al igual que hemos mencionado en los casos anteriores, esto realizamos primero. Esto de acá realizamos primero. Eso es lo que sumaríamos y restamos a las diferencias muestrales. Todo esto que hemos sombreado en color azul nos da como resultado 10.756. Ese sería el error de estimación. No sé si estamos de acuerdo. Bueno, habría de verificar numéricamente que realmente se obtiene dicha expresión. Teniendo ya esto, pues sumamos y restamos. Si consideramos el signo menos, obtenemos el primero de los intervalos, menos 16.700, bueno, 7.567 milésimas. Medias, media 1, media 2, es lo que estamos estimando. Y si sumamos, es decir, consideramos el signo más acá, sería menos 6 más 10.756. Obtenemos esto de aquí. No sé si estamos de acuerdo. Sí, Lee.
¿sí? Ahora, ¿cómo va el criterio para la conclusión? Ok, dejo momentáneamente esto, vuelvo al ejemplo anterior que nos sirva de guía. Mismo signo. Como el signo es positivo, lo de acá adentro debe de ser positivo. Lo de acá adentro debe de ser positivo. Nos percatamos del signo de los extremos de ese intervalo. Acá, en el ejemplo que tenemos aquí, uno de los extremos es negativo, otro de los extremos es positivo. ¿Qué signo tiene el de acá adentro? Signo. Recordemos el que hemos colocado, voy a escribirlo de nuevo acá. Creo que había colocado este. Menos 2, menor que X, menor que 3. No sé si recuerdan este que había colocado antes. ¿Qué signo debe de ser el de X? ¿O qué signo puede ser el de X? Voy a bajar esto momentáneamente. Puede ser positivo. Puede ser 0. Puede ser negativo. No sé si lo recuerdan. Sí. Escribimos antes de acá. Ahora, si es positivo, es que hay diferencia. Uno es mayor que otro. Si es negativo, hay diferencia. Uno es menor que el otro. Pero si es 0, ¿cómo son los términos? Son iguales. Lo voy a colocar de manera un poquitito diferente. Voy a borrar esto y voy a colocar así. Si es negativo, estamos calculando hombres menos mujeres. Bueno, me refiero a la ingesta de hombres menos mujeres. Puede ser negativo, es menor que 0. Si es negativo, significa que lo de los hombres es menor que las mujeres. Si es negativo, pero puede ser igual a 0. Lo mirábamos hace poco. Y si es igual a 0, significa que de los hombres puede ser igual al de las mujeres. También puede darnos el hecho que la diferencia de los hombres menos las mujeres sea positivo. Y si es positivo, dejándolo hombre a un lado de la desigualdad o igualdad y las mujeres al otro lado, que de los hombres puede ser mayor que las mujeres. Hay 3 opciones. Como hay 3 opciones, bueno, quise cambiar de color. Como hay 3 opciones, estas de acá no se concluye nada. ¿Por qué no se concluye nada? Porque si esta diferencia es negativa, la ingesta de hombres es menor que la de las mujeres. Menor. Si la diferencia es 0, la ingesta de hombres es igual a la de las mujeres. Y si es positiva, la ingesta de hombres es mayor que la de las mujeres. Como podríamos decir, puede pasar cualquiera de las 3 cosas. Puede pasar cualquiera de las 3 cosas. A diferencia del ejemplo anterior, que solo había una. Esa una nos permite sacar una conclusión fidedigna. Aquí no. No sé si lo logramos ver. Voy a mover esto. A ver. No sé si estamos de acuerdo. Voy a mover esto por acá momentáneamente. No sé si estamos de acuerdo con lo expresado. Sí, Lee. ¿Cómo sería nuestra conclusión? Que al menos con esa información no podemos concluir que haya diferencia. O sea, si hay diferencia, es que uno es menor que otro. Es diferente. Que los hombres son menor que las mujeres, su ingesta, o que sea mayor, pero puede ser igual. Entonces no podemos concluir nada. El intervalo de confianza para diferencias es para comparar población. Y cuando se comparan, básicamente es lo que tenemos acá en azul. Si uno es menor que otro, o es igual, o en su defecto, mayor. ¿Cómo logramos esto?
¿Cómo determinamos esto? Viendo los signos del intervalo, los signos extremos del intervalo. Si los signos son diferentes, no concluimos nada. No se puede concluir algo. Aquí son diferentes, no se puede concluir algo. Ahora, en el ejemplo previo, como los signos son iguales, aquí sí se puede concluir. Y lo que aparecía acá en medio debe de ser positivo en este ejemplo. Entonces, eso nos sirve de guía para sacar o de pauta para sacar la conclusión. No sé si estamos de acuerdo. ¿Sí? Sí. Ok. Borro Sí, esto. una pregunta. Dígame. En caso de que los dos extremos sean negativos, también podríamos llegar a una conclusión. Correcto. Por la pregunta que es acá, voy a cambiar esto. Miren, acá utilizamos muestra 1, población 1, menos 2. Si lo hubiésemos hecho al revés, cambian de signos. Porque lo voy a escribir aquí. Hubiese sido esto. Repito, si lo hubiéramos hecho al revés, hubiera salido esto. Menos 1.939 menor. Bueno, acá no puedo colocar el símbolo. Te lo voy a poner media 2. Cambia porque estamos haciendo al revés. O sea, aquí hicimos de la población 1 menos la población 2. Si hubiésemos hecho la población 2 menos la 1, nos hubiese aparecido esto. Menos 0.0261. Me refiero a lo siguiente. Este, que es el inferior, hubiese sido el superior. O sea, hubiera aparecido acá. Este, que es el superior, hubiera sido el menor, acá. Y los signos cambian. Me refiero a lo de acá en medio. El orden cambia. Este es negativo. El inferior, el límite inferior. Este es negativo. ¿Cómo tiene que hacerlo de adentro? ¿Positivo o negativo? Debe tener el mismo signo que acá. El que hicimos Negativo. debe ser negativo. Entonces se debe de cumplir, voy a escribirlo acá, que la media 2 menos la media 1 debe de ser menor que 0, es negativo. O la media 2 es menor que la media 1. Esta es la conclusión. No sé si estamos de acuerdo. La media 2 menor que la media 1. Si lo hubiésemos lo hubiésemos hecho al revés. Pero la conclusión es la misma. Voy a mover estos dos términos. Permítanme. A ver si lo logro captar. Los voy a mover para acá. Es que aquí tengo la conclusión. Entonces permítanme. Quiero mostrárselos. Voy a tapar esto de acá entonces. Para moverlo de las conclusiones. Joder, ya me di cuenta de algo. Permítanme. Es que como coloqué acá de último esto, lo voy a mover acá. Lo voy a mover para acá. Se logra ver todo, según el tamaño que tengan de la computadora o su teléfono. Okay. Esa es la conclusión. La media 1 mayor que la media 2. Media 1 mayor que la media 2. Es equivalente a decir que la media 2 es menor que la media 1. No sé si estamos de acuerdo. Lo que interesa es la conclusión. O sea, se llega a la misma conclusión si lo hacemos en un orden o lo hacemos en el otro orden, porque lo que interesa es la conclusión. Si lo hubiésemos hecho así, la conclusión era esta. La media 2 menor que la media 1, pero es equivalente a decir la media 1 mayor que la media 2. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Sí.
Entonces, eso no afecta en sí en qué orden lo hacemos. Recordar el hecho. Si los signos son iguales, lo que está dentro debe tener el mismo signo. Positivo, positivo, lo que está dentro debe de ser positivo. Recién por la consulta, si lo hubiésemos hecho al revés, si acá es negativo, acá negativo, lo que está dentro es negativo. Ahora bien, si los signos son diferentes, negativo aquí, positivo acá, lo de acá adentro puede ser cualquiera de las tres opciones. Negativo, 0, positivo. Si es negativo, hay diferencia. Si es positivo, hay diferencia. Pero si es 0, no hay diferencia. No se concluye nada. ¿Qué es lo que sucedía aquí? ¿De acuerdo? Sí, Lick. Ok, un poquito rápido porque esto sí lo llevé a la otra clase. Es con la distribución T de Student. No sé si recuerdan cuando el tamaño de la muestra era pequeño. Bueno, primeramente desviación desconocida y tamaño de la muestra menor de 30. Hacíamos uso de la distribución T de Student. Ahora acá hay un supuesto adicional. Son dos poblaciones. Entonces, se suele utilizar algo que se conoce como varianza ponderada. Es una forma como de promedio, de varianza ponderada. Y para ello se hace una igualdad que involucra los grados de libertad. Los grados de libertad son el tamaño de la muestra menos 1. Entonces, básicamente, los grados de libertad de la muestra 1 por su varianza, más los grados de libertad de la muestra 2 por su varianza. En el supuesto, que eso es lo que se considera, supuesto que ambas varianzas son iguales, ese supuesto de que son iguales lo vamos a representar como S sub P. Bueno, el P en sí no es de promedio, sino es de ponderación. Son iguales, entonces es como que sumaríamos, si son iguales, esta varianza, la que estoy tapando ahorita, de la muestra 1 y esto de la muestra 2, sumaríamos N1 menos 1, el subíndice, más N sub 2 menos 1. O sea, sumamos los dos N menos 2. Y se despeja para esta varianza que la vamos a conocer como varianza ponderada. Que acá hay un supuesto. Las varianzas son desconocidas, pero las vamos a suponer iguales. Entonces, se suele encontrar este tipo de varianza ponderada, ¿no? Como varianza ponderada. Y el intervalo va a estar dado por esto. En el caso anterior acá teníamos varianza, porque está elevado al cuadrado, de la muestra 1 más varianza de la muestra 2. Hemos supuesto aquí que son iguales, ¿verdad? No sé si habrá alguna pregunta. Retomamos, empezaríamos mañana de acá y obviamente ilustrarlo con algún ejemplo.